Cruz Roja, Meteorología, o sea, una serie de entidades. O sea, y entonces tú ves 5 instancias que existen. La primera es el Consejo Nacional de Prevención y Mitigación y Respuesta a Desastres. Ese es el primero. Segunda instancia, el Consejo Nacional de Emergencia, la Comisión Nacional de Emergencia. Tercera instancia, el Comité Técnico, ¿ya? De Prevención y Manejo y Respuesta a Desastres. Y cuarta instancia, el Comité de Operaciones de Emergencia, que dirige el general Méndez. Y por último, el Fondo Nacional de Desastres, que existe un Fondo Nacional. Entonces, bueno, ahora recientemente también se está hablando de abastecer ese fondo. Hay una solicitud de préstamo que está haciendo el gobierno al Congreso Nacional. Muy bueno el café. Muy bueno. Sí, mira, lo del fondo, eso es algo importante porque eso es lo que permite que los países puedan dar respuesta. ¿Ya? O sea, puedan dar respuesta. Por ejemplo, en el caso de Haití, nuestro país inmediatamente, ¿qué ocurrió? Nosotros duramos casi más de 10 días, República Dominicana, dando más raciones de alimentos que lo que daba las Naciones Unidas o los Estados Unidos. Nadie dijo nada a nivel internacional sobre eso. Sí. Tú veías la fílmica, los soldados americanos repartiendo las raciones calientes, que eran las que más buscaban los hermanos haitianos, ya ante esa situación. Y tú te dabas cuenta y decías, pero ven acá, pero ahí está lo que dice para adelante que vamos, por ejemplo. O sea, tú veías que era un camión dominicano, un comedor dominicano, que estaba y que está ayudando, o sea, y de una manera desinteresada. ¿Tú te imaginas el trabajo que hicieron esos voluntarios en Haití? ¿Ya? Entonces, ahí viene la primera pregunta, o sea, el primer cuestionamiento. Si a nosotros nos pasara algo así, yo te diría, ojalá que no nos pase, sí, pero por lo menos tenemos un basamento legal para poder enfrentar una situación. Pero tú tienes que entender algo, Andrés Julio, y es que también en Haití muchos recursos humanos se perdió. Sí. Muchos recursos humanos capacitados se perdió. Bueno, comenzando por varios ministros. Que eso fue lo que ha provocado esa acefalía en el gobierno haitiano. Ya tú necesitas lo que se llama en un momento de emergencia, un momento así, tú necesitas lo que se llama mando y control. Claro. Entonces, tú pierdes lo que se llama la instalación donde está tu centro de control, donde tu centro de control de operaciones, donde tú tienes que tener comunicación, sea radial, sea telefónica. Eso desapareció durante un tiempo. ¿Tú entiendes? Y eso es muy necesario para enfrentar este tipo de situación. Aquí tenemos una infraestructura, por ejemplo, en telecomunicaciones muy densa, muy amplia. Excelente, excelente. Ahora, por cierto, esta semana el presidente de Indotel hablaba de que ya alcanzamos prácticamente el 100% de teledensidad en República Dominicana y que somos uno de los países manejo de banda ancha líderes a nivel mundial incluso, pero regional sobre todo. Sí. De todas maneras, hay una situación de que tenemos una infraestructura, digamos que bien montada, ya hay un poco de experiencia, hay creo que suficiente experiencia manejando desastres, aunque no de esta misma naturaleza, que como tú dices, uno no la desea tampoco andar nunca probando si efectivamente ante una situación como esa, cómo reaccionaríamos, pero bueno, tenemos... Pero debemos prepararnos. Sí. O sea, hay que hacer simulacros y hay que crear la cultura nacional de defensa. O sea, cuando digo cultura nacional de defensa, mucha gente cree que estamos hablando de defensa militar, no, defensa civil también. Sí, efectivamente. O sea, hay que crear una cultura a nivel de las escuelas, a nivel de la población, ¿ya? Sí. De que uno tiene, mira, por ejemplo, nosotros somos susceptibles 6 meses al año. Sí. A los huracanes. Como también acaba de pasar un desastre en Chile, donde incluso... Tembló el día de la toma de posesión también, fuerte. Sí, efectivamente. Y donde el ejército, sobre todo, la Fuerza Armada, tiene una organización también que al principio fue, digamos que, puesto a prueba y se valoró muy bien, digamos, aparentemente lo que fue la reacción. Pero como, digamos que estamos también en una región que es propensa a este tipo de fenómenos, pero además donde hay, entiendo, una legislación similar.
en el próximo segmento, luego de esta pausa, vamos a conversar un poco sobre eso. Ok, perfecto. De todas las vocaciones, la vocación política es la más noble. De todas las profesiones, la profesión política es la más vil. Bueno, aquí continuamos. Vivencial, ¿eh? Sí, conversando algunos temas fuera de cámara con Manuel González Tejera. Y bueno, te planteaba, Manuel, el asunto del terremoto también ocurrido en Chile y el hecho de que estamos en una región, y bueno, ya quizá en las islas, en las Antillas se ha sentido como menos la actividad sísmica en los últimos decenios, qué sé yo, pero lógicamente se ha sentido poco. Se ha ¿verdad? sentido, lo que pasa es que la magnitud ha sido menor. Han sido menores. Ya, pero aquí te tiembla, mira, ahí entre el canal de la Mona, Ajá. ya, ahí te tiembla a diario. Ah, bueno, sí, y la Te zona tiembla a ahí de diario, cerca de la Romana, por cerca de Higüey, te la tiembla a fosa diario. de Milwaukee. La fosa de Milwaukee casi no hay temblores. No tiene actividad. La mayoría de la actividad está entre Puerto Rico y República Dominicana, tú agarras ese arco desde la Romana, ya desde frente a la Romana, le das la vuelta a la provincia de la Altagracia y llegas hasta cerca de Samaná. Y eso es continuo, o sea, tú agarras los mapas sísmicos de los últimos 30 años y prácticamente no se ve nada, porque todos los puntos ya han cubierto ya los temblores. Lo que pasa es que son temblores de 3, 4 grados, ¿te entiendes? Y normalmente, muchas veces cuando sale en la literatura sismográfica del USGS, normalmente dice Puerto Rico. Sí. Si lo quieres ponérselo en Puerto Rico, porque lo pongan, Sí. pero es aquí. Correcto. Es aquí. Ahora, hablábamos de Chile y precisamente un elemento también ligado al terremoto reciente en Chile, que bueno, tal como tú decías, este mismo jueves pasado, Sí. el día 11, pues era la toma de posesión Tembló. de Piñera, del Sebastián presidente Piñera. Y bueno, en medio de la ceremonia tembló, ¿verdad? En medio de un discurso ahí. Sí. Pero ahí hubo, en ese terremoto también se hizo más evidente algo que en otros casos de temblores de tierra, de sismo fuerte, se anuncia, porque normalmente es un producto, pero que no se había notado de manera inmediata, y es el caso del tsunami. Hubo un tsunami también, en el caso de Chile, en Concepción, que fue parte de la responsabilidad, o sea, fue parte de lo que provocó muchas de las muertes que se han decretado allí, y de los daños materiales. Entonces, ese elemento también nuevo, que aquí ya varias veces, incluso cuando ocurrió el terremoto en Haití, en la isla, en República Dominicana, hubo aviso, o no aviso, Alerta. se hizo una alerta. Una alerta, porque fue una alerta, la palabra fue alerta. Sí. Mira, nunca hay que descuidarse. Primeramente, desde el momento en que ocurre el sismo hasta que ya se tienen todos los elementos de juicio científico computados. Por ejemplo, en el caso de Haití, al inicio se creyó que había sido en la orilla de la bahía de Gonaive. O sea, no adentro en tierra en Carrefour. Cuando ocurrió el terremoto de 8.8 en Chile, el primero, que fue en la región del Maule, cerca de la ciudad de Talca, entre Talca y Chillán, el primer reporte, a mí me tocó verlo a las 4 de la mañana de aquí, que viene siendo las 5 de allá, en el momento que se veía llegaba la presidenta, porque tú sabes que nosotros nos levantamos un poquito temprano. Sí. Y lo primero que vemos, siempre nos conectamos al internet y vimos automáticamente, creímos que el primer reporte daba la latitud y la longitud, daba que había sido en tierra, el primer reporte, Sí. ¿ya? El que te daba el 8.8, y luego como a la media hora, como a la media hora no, a la hora, a las 5 de la madrugada de aquí, que eran las 6 de allá, ya el reporte decía offshore, o sea, en la orilla, o sea, afuera, o sea, en la costa, donde confluye la placa Nazca con Sudamérica. ¿Tú entiendes? Entonces, siempre que ocurre este tipo de fenómenos, nunca hay que descuidarse. O sea, independientemente del epicentro, en ese caso, valía la pena tomar las medidas del lugar de prevención. O sea, ¿cuál es la prevención? Bueno, irse a las alturas.